clases en el curso anual de toxicología en honor a los 150 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El día de hoy, la doctora Susana Lloveras, que es médica clínica e infectóloga, jefa de sección de zoopatología médica del Hospital Muniz, miembro fundador y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y exsecretaria de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología. También es jefa de trabajos prácticos de infectología de la Universidad de Buenos Aires. El día de hoy va a hablar sobre arañas de importancia médica, así que los dejo con la doctora. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar acá de este curso. Y la verdad es que vamos a repasar un poco todo lo que son arañas de importancia médica en Argentina. Yo primero voy a hacer una introducción de las arañas, cómo es la anatomía de estos artrópodos, y después me voy a focalizar en las 3 arañas de importancia en Argentina. Bueno, las arañas pertenecen al filum de los artrópodos y dentro de los artrópodos a los arácnidos, dentro de los cuales se encuentran los escorpiones, las arañas y los ácaros. Estos artrópodos tienen un cuerpo dividido en un cefalotórax y un abdomen. En ese cefalotórax vamos a encontrar algunas estructuras que son importantes y que la araña utiliza para capturar la presa y poder digerirla, como son los pedipalpos, que tienen una función táctil, pero a su vez en los machos tienen una función de reproducción, y los quelíceros, que son las piezas bucales que están asociadas a la glándula venenosa y a través de la cual la araña inyecta el veneno. Después, en el cefalotórax también se encuentran los ojos que permiten hacer una caracterización de las arañas, y en el abdomen lo que vamos a encontrar como llamativo son las hileras, que son las glándulas productoras de seda. Y todas las arañas tienen 4 pares de patas que son segmentados y articulados. Acá pueden ver claramente cómo se conectan las glándulas venenosas con los quelíceros, que es a través de donde inyectan el veneno. Y acá pueden ver una vista lateral de una araña con las patas y todos los órganos internos que tienen estos artrópodos. Esto es para hacer una introducción y que puedan comprender claramente dónde están todos los elementos que después uno va hablando durante la presentación. Hay 2 tipos de arañas que pertenecen a un suborden, que es el Araneomorphae, que tienen quelíceros en posición horizontal y que son las arañas peligrosas. Y después hay otro suborden, que es el Migalomorpha, que tiene quelíceros en posición vertical y que en líneas generales estas arañas no son peligrosas. Acá pueden ver claramente la posición horizontal de los quelíceros y estas son todas las arañas que son de importancia sanitaria o que producen patología en los seres humanos. Otro tema importante es la distribución de los ojos. Uno puede ver a través de la identificación de cómo están distribuidos los ojos que generalmente están en pares, eso permite poder hacer una identificación de los diferentes tipos de araña. Obviamente que esto a veces no se puede ver a simple vista, sino que hay que hacerlo con una lupa entomológica o alguien que esté muy entrenado en ver o tenga buena vista, lo puede hacer. Bueno, cuando hablamos de arañas de importancia médica, hay 4 géneros que son los principales causantes de cuadros en seres humanos y que pueden llevar a la mortalidad. Tenemos Phoneutria, que la vamos a encontrar solamente en Sudamérica, Atrax, que está en Australia, y los Loxoceles y Latrodectus, que son las arañas más importantes a nivel mundial en cuanto a lo que es producción de patología. En Argentina tenemos 3 que son importantes, Loxoceles, Latrodectus y Phoneutria,
con una diferente distribución. Si uno mira la distribución de la viuda negra o la Trodectus, la tenemos en todo el país, lo mismo que Loxoceles, y la Foneutria está muy localizada en la zona norte, tanto del noreste como del noroeste argentino. Veamos un poco qué pasa con las arañas en cuanto a producir envenenamiento en Argentina. Si uno mira el porcentaje de casos de envenenamiento por animales ponzoñosos entre el año 2020 y 2024, que hubo 39.000 casos, las arañas corresponden al 9% de los casos de accidentes o de envenenamientos por animales venenosos. La mayor parte se los lleva los escorpiones. Perdón, que no sé qué dice ahí. Cuando tomamos ya las especies de arañas que producen estos casos de envenenamiento, que fueron 3.600 casos en ese periodo del 2020 al 2024, tenemos que la más frecuente de todas las arañas es la Trodectus, después viene el Loxoceles y muy alejado Foneutria, pero acuérdense que la Foneutria tiene una distribución muy localizada en algunas regiones de nuestro país. Y lo que podemos ver en el último tiempo es que hay un incremento de la notificación de casos de araneísmo por año. Este incremento puede responder a muchas causas. Puede ser porque haya habido un aumento en la notificación o porque haya habido más casos, pero lo más probable es que haya habido un aumento quizás en la notificación, y hay años donde la notificación puede haber estado influenciado por otros factores, como por ejemplo el tema de la pandemia. Bueno, todas las provincias, o casi todas las provincias, tienen algún reporte de casos de mordeduras de arañas. Obviamente que hay provincias como la que es la de Santiago del Estero, que es la que reporta mayor número de casos, pero fíjense que la distribución de casos se da a lo largo de todo el país, o sea, casi todas las provincias tienen reportes, obviamente algunas tienen más reportes que otras. Y esto es un poquito para que veamos dónde se concentran los casos de araneísmo según departamento, y hay algunas regiones donde están más concentrados, como es la zona de Santiago del Estero, de Chaco, Salta y Formosa, y también acá en la provincia de Mendoza y lo que sería el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un tema importante cuando uno analiza también la situación epidemiológica son los grupos de edad que están más comprometidos por estos envenenamientos. Y la mayor cantidad de casos se ubica entre el grupo que va de los 25 a los 64 años de edad. Eso es donde se concentra el mayor número de casos de araneísmo durante este año. Bueno, ¿cómo definimos el envenenamiento por arañas, que es el mismo que para cualquier animal ponzoñoso? Caso sospechoso es cuando tenemos sintomatología local o sistémica compatible sin identificación del animal, y caso confirmado es con identificación del animal. Acuérdense que todos los animales ponzoñosos son de notificación obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia, por eso se tienen estas definiciones de caso sospechoso y caso confirmado. Bueno, pasando ahora a cada una de las arañas y viendo cuál es el mecanismo de acción de cada especie. Cada veneno de una de estas arañas tiene diferentes puntos de acción. La Loxoceles el veneno tiene una acción que es dermonecrótica y hemolítica, mientras que la Trodectus y Foneutria tienen un mecanismo de acción que es neurotóxico. Voy a empezar por Loxoceles. La Loxoceles es una araña que es intradomiciliaria. Se la conoce
con diferentes nombres, es una araña cosmopolita con más de 140 especies distribuidas a nivel mundial y produce accidentes en todo el mundo. En Estados Unidos o en América del Norte se las conoce como arañas reclusas porque son arañas que están quietas, muy en el interior del domicilio, muy guardadas, digamos. También tiene el nombre de araña violín porque tiene la forma de un violín entre el cefalotórax y el abdomen, y en América del Sur se las conoce como araña marrón. Hay diferentes especies de importancia clínica. Para América del Sur, las especies de importancia clínica son intermedia, la ete gaullo, y para América del Norte, reclusa, arizónica y deserta. Nosotros tenemos fundamentalmente el Oxoceles laeta. Acá pueden ver la distribución de las diferentes especies de Loxoceles a nivel mundial. ¿Qué características tienen esta araña? Son arañas pequeñas. Si uno mira la distribución de los ojos los tienen distribuidos de a pares, y si uno uniera, acá tienen dos laterales y uno anterior, si uno uniera esto forman como un triángulo. Los quelíceros de esta araña son de pequeño tamaño porque la araña es pequeña. Calculen que las hembras miden de 8 a 15 milímetros, tienen un color marrón o grisáceo a veces, pero tostado. Y una característica es que no tejen la típica araña que uno está acostumbrado a ver, sino que la araña es totalmente irregular, es algodonosa y es muy adherente. Y la vamos a encontrar fundamentalmente en el ámbito intradomiciliario. Pueden estar en el extradomiciliario porque se movilicen, pero en líneas generales el lugar donde las encontramos es adentro del hogar. Son arañas que escapan de la luz y son bastante sedentarias. Nunca van a agredir espontáneamente, sino que van a agredir en el momento que ellas se sienten agredidas. Por lo tanto, los accidentes, cuando uno trata de ver, porque esto es importante, dónde ocurre el accidente, porque la mayoría de las personas que vienen mordidas por arañas no traen la araña al momento de la consulta. Esto es una gran diferencia con lo que pasa, por ejemplo, con los agredidos por escorpiones, que siempre vienen con el escorpión en un frasquito. En el caso de las arañas, no, generalmente no se la ve a la araña, o si la araña se capturó está destruida y no se permite la identificación. Entonces es muy importante ver en qué momento ocurrió el accidente. En general los accidentes de Loxoceles ocurren adentro del domicilio y son mucho más frecuentes durante la noche y durante los meses cálidos del año, porque es el momento en el cual las arañas tienen más actividad. No agreden, excepto si son apretadas. Entonces, cuando uno interroga, hace la anamnesis del paciente, generalmente el accidente ocurrió cuando se puso una ropa que quizás estaba guardada o colgada en un perchero, o que estaba guardada en un placar, o de repente estuvo haciendo una limpieza y ahí tiene un accidente o siente que algo le camina y lo aprieta y ocurre el accidente. Pero son arañas que en general van a morder en el momento que son molestadas o apretadas, si no, no hacen absolutamente nada. Bueno, ahí ven claramente la tela algodonosa que produce esta araña, y acá pueden ver bien la coloración que tiene, que es bien marrón, a veces un poco entre marrón grisácea. Y ahí se ven bien de frente los ojos de la araña, que si uno los une forman ese triángulo que les comentaba anteriormente. Bueno, ¿cómo es el veneno? El veneno tiene dos acciones. Por un lado, produce necrosis a nivel tisular, a nivel cutáneo, y lo otro que produce es una acción de tipo hemolítico. Cuando se produce el envenenamiento, hay un daño tisular que es primario por acción del veneno, y hay un daño tisular que es secundario producto de todos los fenómenos que se desencadenan por acción del veneno de esta araña. Esta araña
tiene diferentes fosfolipasas, tiene hialuronidasas, fosfatasas, colagenasas, tiene un montón de componentes. El componente más importante es la fosfolipasa D o esfingomielinasa D, que también es otra forma de nombrarla, que va a actuar a nivel del complemento de los polimorfos nucleares y de las plaquetas. Y esta fosfolipasa D produce dermonecrosis. ¿Y cómo la va a producir esta dermonecrosis? Por diferentes mecanismos. Por un lado, hay un daño directo a las membranas celulares. A su vez, hay un aumento de diferentes especies de oxígeno. Se produce óxido nítrico, diferentes formas del oxígeno. Hay activación de metaloproteinasas de matriz, se mueren los queratocitos y se estimula la liberación de vesículas extracelulares que está demostrado que amplían la respuesta inflamatoria y el daño en los tejidos adyacentes. Estas vesículas extracelulares las forma la misma célula por acción del veneno sobre la célula, y estas vesículas extracelulares contienen componentes del veneno que lo que ayudan es a dispersar y amplificar el daño que produce el mismo veneno, y a su vez amplifican la respuesta inflamatoria. Acá pueden ver, esto es de una publicación donde se expuso la piel del conejo a la fosfolipasa D, con diferentes coloraciones, ¿no? Esta es una coloración tricrómica y este es un giemsa, y acá lo que podemos ver son todos los fenómenos inflamatorios que se producen como producto de la acción de la fosfolipasa. Y acá, en esta flecha, lo que se ve es una desintegración de las fibras de colágeno, y si ustedes pueden ver acá, se producen tractos de fibrina con captura de leucocitos. Todos estos fenómenos son los que ocurren en el momento en que el veneno es inyectado. Eso es el loxocelismo cutáneo, que produce una lesión dermonecrótica. Pero tenemos otro loxocelismo, que por suerte es menos infrecuente, que es la acción sistémica de la fosfolipasa D. La fosfolipasa D lo que va a hacer es activar el complemento, va a alterar la integridad de las membranas celulares, va a activar los leucocitos, hay una liberación de mediadores proinflamatorios, se estimula toda la quimiotaxis de leucocitos para generar inflamación, y el resultado final de todo esto es que se produce hemólisis. Se produce hemólisis y además se puede producir trombocitopenia, y esto es lo que lleva a la insuficiencia renal aguda, que es la causa de mortalidad en el caso del loxocelismo sistémico. Y la insuficiencia renal aguda tiene varios factores que contribuyen a que ella se produzca. Por un lado, hay precipitación de hemoglobina en los túbulos renales por la hemólisis, pero al haber hemólisis hay menos perfusión renal porque hay menos llegada de oxígeno, la coagulación intravascular que se produce y la rhabdomiólisis, todo esto contribuye a que el paciente con un loxocelismo sistémico termine con una insuficiencia renal aguda. Entonces, resumiendo, tenemos todos los órganos que se pueden ver afectados. Acá en esta diapositiva pueden ver toda la afección. Tenemos la afección en piel, lo que se produce a nivel de sangre, que también ahí pueden ver los cambios en el laboratorio y las alteraciones del laboratorio que vamos a encontrar cuando tenemos un loxocelismo sistémico. Lo que se produce a nivel renal, a nivel del hígado tenemos hiperbilirrubinemia, podemos tener acciones del veneno a nivel del corazón con hipotensión y taquicardia, y a nivel del sistema nervioso central están descritos cuadros de neuropatía óptica. Esto no es frecuente de ver, pero hay descripciones de acción del veneno a ese nivel. Bueno, entonces, cuando tenemos las manifestaciones sistémicas del loxocelismo, vamos a tener
resumiendo, a nivel hematológico, una anemia hemolítica, que esto se puede poner de manifiesto por una CUMS positiva, y esto se debe a la destrucción, a la lisis eritrocitaria por la fosfolipasa D. A nivel renal, vamos a tener insuficiencia renal aguda, por toxicidad directa o por todos los mecanismos que les mencioné anteriormente. A nivel hepático, podemos tener aumento de transaminasas y esteatosis porque se produce una inflamación hepatocelular. A nivel cardíaco puede haber miocarditis, taquicardia, y esto también se debe a fenómenos de tipo inflamatorio o necrosis miocárdica, y a nivel neurológico, la neuropatía óptica, que como les dije anteriormente, es un fenómeno raro de ver, pero que está descrito. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos que nosotros vimos. Cuando se produce la inyección del veneno, generalmente una característica de la localización de la lesión es que en general, como yo les dije que la araña se comprime y ahí es cuando produce la mordedura, en general todas las lesiones están hacia la línea media del cuerpo. Es frecuente que las lesiones aparezcan o en la cara interna de un brazo o en la cara interna de un muslo o en la parte posterior del muslo. En los lugares puede haber también en un pie, pero es poco frecuente que la lesión esté en las extremidades, a distinción después de lo que vamos a ver con la Trodectus, que en general puede estar en los dedos de las manos o de los pies. En el caso del oxocelismo, siempre las lesiones están en aquel lugar donde se apretó la araña y ahí se produjo la mordedura. Inicialmente, el paciente lo único que refiere es dolor urente. Puede haber edema en el mismo momento o al ratito, pero la marca de dónde fue la mordedura generalmente pasa desapercibida, porque los quelíceros son muy pequeños. Entonces el paciente refiere un dolor quemante, urente, que quizás tiene un poco de edema, puede tener alguna ampollita o alguna vesícula muy pequeña, y en realidad viene a la consulta cuando ya pasaron horas desde el momento de la mordedura, y lo que lo trae a la consulta generalmente es esto que ven acá, que es lo que se llama la placa libedoide. Es una placa con áreas más rojizas y otras más blancas que dan la imagen de un mármol, se llama placa libedoide o placa marmoria, y generalmente cuando consulta ya pasaron más de 24 horas del momento de la mordedura. Esa placa libedoide es lo que después va a evolucionar y se va a necrosar. Si uno marca los bordes de esa placa, finalmente es lo que después termina necrosándose, y cuando cicatriza puede dejar cicatrices retráctiles o a veces son medias desfigurantes según donde están la mordedura. Acá tienen cómo sería el correlato, más o menos hay un poco de edema, acá no está muy buena la foto, pero se va viendo ya la placa, y acá está bien definida la placa libedoide, y acá también se la ve bien. Y ahí tienen cómo se va produciendo la escara, que está bien delimitada al lugar donde estaba la placa libedoide. Ahí tienen otro caso clínico donde pueden ver bien la progresión que va teniendo, ¿no? Y sobre estas placas a veces se ven ampollas de contenido serohemático o hemático. Este es otro caso clínico que nosotros vimos, pero ven lo que yo les decía, siempre es la cara interna del brazo, y acá pueden ver que hay ampollas, ¿sí? Y toda la placa libedoide, que después termina así, con un área necrótica extensa. Esa escara posteriormente se cae o uno la puede remover, y la gran complicación de esto a veces es que se sobreinfecte. Ahí tienen cuando se cayó la escara de esa paciente. Y esto es también, es una presentación que está publicada en el Lancet, donde también podemos ver
claramente el correlato hasta el desprendimiento de la escara, o sea, desde la placa libedoide, la formación de la costra o de la escara y el desprendimiento de la escara. Cuando se produce el desprendimiento, a veces quedan cicatrices que son bastante importantes y a veces es necesario para poder cerrar esa área que quedó ulcerada, la necesidad de hacer un injerto, ¿no? Estos son otros pacientes. Este es también un paciente que requirió después hacerse un injerto para poder cerrar esa úlcera tan extensa que había quedado. Este es un paciente que no llegó a hacer una escara, se quedó en la placa libedoide, pero además de esa placa libedoide que quedó ahí, tenía un loxocelismo sistémico. Bueno, esto es para mostrarles, a veces el veneno tiene diferentes enzimas que favorecen el escurrimiento y esto es bastante típico de ver, o sea, que uno vea la lesión y como un escurrimiento hacia abajo. Y acá tiene otra pequeña lesión, así que probablemente hasta el inicial haya sido esta y después fue escurriendo. Hay una localización del loxocelismo que tiene una forma de presentación totalmente diferente, que es el loxocelismo a nivel facial, que no da ni la placa libedoide ni da la escara, sino que da lo que se llama un loxocelismo edematoso. Está el dolor urente y un edema importante que aparece. Esta es una chiquita de una colega de Brasil que me facilitó la foto con un loxocelismo edematoso en cara, y esta es una paciente que nosotros vimos en el hospital que tuvo un cuadro de loxocelismo edematoso acompañado con el comienzo de un loxocelismo sistémico también, porque tenía hemólisis y acá la vemos internada en la terapia apenas llegó. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la clínica de este loxocelismo? El paciente va a tener el dolor urente, va a tener un edema que en general es un edema que no deja godet, se empieza a delimitar esa placa libedoide y la escara se forma entre el quinto y el séptimo día y la escara se va a desprender aproximadamente en la segunda y tercera semana y todo el proceso cicatriza al mes del accidente. Acuérdense que en el tejido laxo hay edema importante que puede extender si no está la lesión o la placa libedoide. Por eso se habla de una lesión incaracterística, de una lesión sugestiva y de una lesión característica. La lesión incaracterística es cuando yo tengo edema, calor, rubor, que puede o no tener dolor urente el paciente. La lesión sugestiva es cuando ya tengo todo esto y el paciente claramente me refiere que tiene ese dolor quemante y urente, y la lesión característica es cuando veo la placa marmórea, ya esa placa libedoide, y después se necrosa finalmente. ¿Qué complicaciones tiene esta lesión dermonecrótica? Por un lado, la infección secundaria, por el otro lado, la pérdida de tejido y que queden cicatrices que sean desfigurantes o muy retráctiles. ¿Cómo hago el diagnóstico del loxocelismo? Y acá viene el gran desafío, porque, como les dije anteriormente, la mayoría de los pacientes vienen sin la araña, entonces yo tengo que ver un diagnóstico clínico, para lo cual voy a ver la sintomatología que tiene ese paciente, más el contexto geográfico donde ocurrió, en qué momento ocurrió, que me haga una descripción de todo lo que vino pasando hasta tener la mordedura de la araña. A nivel del laboratorio, voy a tengo que ir a buscar si hay hemólisis, si hay hematuria, si hay aumento de la bilirrubina indirecta o una LDH aumentada, pero mínimamente si yo no tengo mucho laboratorio para hacer porque tengo una menor complejidad, lo que yo voy a ir a buscar si tengo hemólisis y hematuria. O sea, si hay al menos la hematuria la tengo que buscar. Con respecto a las imágenes, algunos plantean hacer una ecografía renal como para ver cómo estaban los riñones previamente, y obviamente la confirmación solamente si capturamos la araña.
Y después vienen todos los diagnósticos diferenciales que uno tiene que pensar, porque muchas veces vienen a la consulta con un diagnóstico del loxocelismo y realmente no lo es, porque hay un montón de otros diagnósticos a tener en cuenta. Una cosa importante en todo envenenamiento, no solamente en el caso de las arañas, es que toda la sintomatología es de comienzo inmediato, no tengo periodo de incubación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque eso nos ayuda mucho a los diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales están todos estos que yo menciono ahí, desde un ectimo, una leishmaniasis cutánea, un herpes zóster necrótico, y fíjense que hay muchas lesiones que se parecen mucho a una placa livedoide. Esto es una placa livedoide, pero lo de abajo es una erisipela purpúrica o una erisipela ampollar. O, por ejemplo, una placa que parece livedoide y es una lesión eritemato bésico equimótica, y esto es un paederismo, que no tiene nada que ver con una mordedura de araña. Pero, ¿cómo yo hago la distinción? Por la anamnesis y la forma de presentación. Después tenemos necrosis, o sea, yo veo una placa necrótica y esto puede ser una erisipela necrótica, esto es un ectima por una pseudomona, esto es otro ectima o esto es un pioderma gangrenoso. Y todo es muy, muy parecido a la placa necrótica de una loxoceles. Un diagnóstico diferencial que siempre tenemos que tener en cuenta son las infecciones estreptocóxicas y estafilocóxicas. Este es un paciente que había ingresado a la terapia en nuestro hospital, se pensó en un loxocelismo, cuando se lo interrogó, claramente había un periodo de incubación y terminó encontrándose, tuvo una sepsis por estreptococo. Esto es un herpes necrótico y esto es la úlcera de una leishmaniasis. Todo puede confundirse con un loxocelismo, pero obviamente la anamnesis, la epidemiología, la forma de presentación es lo que orienta. Y esto es lo que yo les decía de la infección por estáfilo. Este es un paciente que nos consultaron del Hospital Fernández, un chico que se había colocado una bota, siente un pinchazo, hace trekking, vuelve a Buenos Aires y cuando hace la consulta, 24 horas después, tenía esta lesión necrótica y esta pequeña colección donde se hace una punción y se aísla el estafilococo. Entonces, y acá una cosa que orientaba a pensar que esto no era un loxocelismo es la formación de la escara o esa necrosis pequeña tan rápidamente. Terminó con un debridamiento, digamos, para poder remover todo el fenómeno infeccioso y fue diagnóstico diferencial de un loxocelismo. Y las úlceras también tienen otros diagnósticos diferenciales. Esta es una úlcera de Buruli por un Mycobacterium ulcerans, la gangrena anogenital de Fournier, que es otro diagnóstico, o úlceras herpéticas muy fagedénicas. Obviamente, dependiendo en qué momento nosotros veamos el loxocelismo, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales. Hay una regla mnemotécnica que sirve mucho para poder hacer diagnóstico diferencial de loxocelismo. Es una regla mnemotécnica que se llama not recluse, por not reclusa, y qué cosas permiten pensar en qué es o no es un accidente por loxoceles. Primero, la N, si hay muchas picaduras, es poco, o sea, hay muchas lesiones, es poco frecuente que eso se trate de un loxocelismo. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Si el accidente ocurrió adentro del hogar, por ejemplo, en un garage, removiendo muebles o haciendo la limpieza, es más probable que sea una loxoceles, pero si ocurrió en un espacio abierto o al aire libre, esto lo aleja un poco. El momento
que ocurre esa presunta mordedura. Las mordeduras son mucho más frecuentes en primavera y verano y no tanto en invierno. ¿Cómo es la lesión? Si la lesión, por ejemplo, tiene una coloración rojiza en el centro, es poco probable que sea una loxoceles porque en general es pálida la zona de la lesión. Las mordeduras son planas, por eso la E de elevados es algo que sirve. Si yo ya tengo una pápula, es poco probable que eso sea un loxocelismo. Lesiones que, la cronicidad de las lesiones, aquellas lesiones que duran más de varias semanas, no son mordeduras. El tamaño, es muy raro que superen los 10 centímetros las lesiones del loxocelismo, pero a veces pasa. Fíjense que las lesiones que yo les mostré son mayores de 10 centímetros. La ulceración temprana, anterior a los 7 días de la presunta mordedura, sugiere otra causa, como puede ser una infección o un pioderma. La inflamación, no hay edema, pero no hay un edema tan masivo como cuando hay un proceso infeccioso. Sí hay edema importante en el loxocelismo en la cara. Y la exudación, si la lesión tiene pus franco, es poco probable que eso se trate de un loxocelismo. Esta es una regla mnemotécnica que puede ayudar a orientarnos cuando a veces tenemos dudas en cuanto al diagnóstico clínico. ¿Cómo es el tratamiento del loxocelismo? El tratamiento óptimo todavía está bastante en debate, o sea, ¿qué es lo mejor? Y acá hay una cuestión con el uso del antiveneno, que ahora vamos a hablar, pero es importante que hay varias estrategias para el manejo del loxocelismo. El manejo de la herida, controlar el dolor y prevenir todo lo que sean complicaciones infecciosas, el uso del antiveneno, el manejo sintomático y terapias que se pueden utilizar en forma complementaria según la gravedad. El veneno del oxoceles se utiliza, si yo tengo un cuadro clínico cutáneo, a razón de 5 ampollas que se administran todas juntas y que es la misma dosis en función de si es un niño o es un adulto. Y si es un cuadro sistémico cutáneo visceral, se utilizan 10 ampollas. Una cosa importante que hay que tener en cuenta, sobre todo para el loxocelismo cutáneo, es el momento en el cual concurre el paciente. Si yo ya tengo un paciente que concurre después de 36 horas o más de haber tenido la mordedura de la araña, no tiene ningún sentido que yo le aplique el antiveneno, porque el fenómeno de dermonecrosis no va a ser frenado por la aplicación del antiveneno. Y corro el riesgo de tener una reacción anafiláctica al antiveneno. Obviamente que siempre tengo que buscar si no hay un compromiso sistémico, porque si hay un compromiso sistémico, sí tengo que administrar el antiveneno. Otros manejos que tenemos, se puede utilizar Dapsona. La Dapsona lo que hace es inhibir la quimiotaxis de los leucocitos. Obviamente para utilizar Dapsona tengo que tener un dosaje de glucosa 6 fosfato de deshidrogenasa, no se puede usar así nomás. El cuidado de la herida, obviamente hay que evitar el debridamiento quirúrgico temprano, pero hay que hacer un manejo adecuado para prevenir la sobreinfección y hay que mirar si está sobreinfectado porque a veces necesitamos tratamiento con antibióticos. También se pueden utilizar corticoides para disminuir la inflamación y hay algunas otras terapias como el uso de fibroblastos autólogos que ayudan para la cicatrización de úlceras cutáneas que son resistentes. Y dentro del tratamiento específico, lo que están en investigación son anticuerpos monoclonales contra la fosfolipasa, que es otro tratamiento que sería prometedor para, como tratamiento específico del loxocelismo. Nosotros lo que tenemos disponible ahora es el antiveneno. Bueno, y obviamente, ¿cómo hacemos prevención de esta araña? Las medidas preventivas son, sobre todo, tener un aseo
importante de todo el hogar, sacudir los muebles, limpiar los cuadros y las alfombras, mantener las camas separadas de las paredes, sacudir todo lo que saco de un placar donde puede estar, acuérdense que son arañas lucífugas, así que se meten en recovecos adentro del placar, entonces todo lo que uno se va a poner hay que sacudirlo antes, lo mismo que si dejo una ropa, por ejemplo, en un perchero o una ropa de trabajo, siempre hay que tener la costumbre de sacudirlo porque si está la araña ahí adentro y yo me pongo la ropa, cuando la aprieto es el momento en el cual se va a producir la mordedura. Bueno, pasando al Latrodectus, me queda, a ver cuánto, me quedan 20 minutos. Latrodectus, hay varias especies. Las Latrodectus se llaman viudas negras. Se llaman viudas negras porque se comen al macho después de la cópula, lo matan al macho. Y hay varias especies que pertenecen a dos grupos. Lo que se llaman las viudas marrones, que es Latrodectus geometricus, que son arañas que no son de importancia médica en la Argentina. Y las viudas negras, que sí son de importancia médica en todo el mundo, y dentro de las viudas negras hay dos grupos, el grupo de las curacabiensis y el grupo mactans. En líneas generales, estas arañas de las viudas negras son bien negras y suelen tener una mancha rojiza o media anaranjada en el abdomen. Tienen diferentes nombres estas arañas. Se las llama araña rastrojera, poto rojo, lucacha, viuda negra, y las diferencian, se diferencian claramente de la Latrodectus geométrica, que es de color marrón. Una es bien negra y la otra es marrón. Esta es la distribución geográfica que tiene el Latrodectus. En realidad en nuestro país va hasta el sur, no es hasta la mitad del país como está marcado ahí. O sea, nosotros tenemos Latrodectus en todo el territorio nacional. Estas arañas también son sedentarias, pero viven en el medio rural. Por eso es el accidente más frecuente, porque está muy relacionado la mordedura del Latrodectus con actividades de tipo laboral, como por ejemplo la cosecha, el estar trabajando en la tierra, y viven en el exterior en el medio rural, en grietas que tiene el propio terreno, debajo de las piedras, en los troncos, debajo de las leñas, en huellas que puede haber dejado el ganado, y tienen una actividad muy diurna, o sea, el accidente generalmente se produce durante el día. Este es el terreno donde habitualmente vamos a encontrar Latrodectus, y debajo de ahí de las piedras y debajo de los arbustos generalmente están las Latrodectus, o en pequeñas oquedades que pueda tener el terreno, ahí ven una, ahí es donde se esconden. Y pueden ingresar al domicilio, sobre todo en lugares que están próximos a su hábitat natural. Una cosa importante del lugar donde ocurre la mordedura, esperen que voy a pasar, sí, les digo esto y después pasamos al veneno. Las mordeduras del Latrodectus generalmente ocurren o en los pies o en las manos, o en el miembro superior. Son mucho más raras, por ejemplo, que ocurren a nivel cefálico. Ocurren en los pies y en las manos porque en general el pie no está protegido en la actividad rural, o se está con ojotas o descalzo, o se mete directamente en un calzado que lo permita. Y en las manos por todas las actividades, digamos, de levantar un tronco, mover un arbusto, hacer la cosecha, ahí es donde ocurren la mayor parte de los accidentes. Por eso las lesiones generalmente las vamos a tener en los dedos de las manos o de los pies, o en el brazo o en la pierna.
El veneno del Latrodectus contiene un montón de proteínas que son neurotóxicas. Dentro de estas, la más importante es la alfa-latrotoxina. Y estas proteínas neurotóxicas se van a unir a receptores presinápticos y forman poros. Esto libera masivamente neurotransmisores en las terminaciones nerviosas. Y la acción es fundamentalmente presináptica. Se alteran los mecanismos de transporte a nivel de la terminal nerviosa y hay una sobreestimulación de los músculos y de las glándulas. Y a su vez, a nivel del músculo liso, puede producir contracciones por aumento de la concentración intracelular de calcio, que es mediado por los canales de calcio. Entonces, lo que tenemos es una liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Y esto me va a dar un síntoma, un síndrome local o regional y un síndrome general. A nivel local, la picadura pasa desapercibida, no hay nada característico en el lugar de la picadura, puede haber piloerección o apenas un puntito en el lugar donde ocurrió la inoculación del veneno. Sí hay dolor y hay un síndrome general que se caracteriza porque la persona está lúcida todo el tiempo, pero está con un cuadro de excitación psicomotriz, está como muy ansioso. A nivel motor puede haber rigidez abdominal, contractura de los músculos maceteros, que da una fase de tipo sardónica, un abdomen en tabla, puede haber síntomas digestivos como vómitos, anorexia o constipación, puede haber aumento de la secreción de las glándulas salivares. Es muy común que los pacientes tengan priapismo, una erección persistente, eyaculación o un globo vesical. Puede haber a nivel ocular edema bipalpebral o midriasis y hay una hiperestesia cutánea. También muchos pacientes refieren opresión precordial, como si fuera un infarto de miocardio, puede haber aumento de la presión arterial y puede haber taquicardia y hasta extrasístoles. Estos son las fases del latrodectismo que se describen y puede haber tosis palpebral en el latrodectismo. Y también puede haber edema, estos son todos casos de otros países. Este es un paciente que nosotros vimos en el hospital hace muchos años, que era un trabajador del mercado central. Todos los casos del latrodectismo que tuvimos nosotros en el hospital fueron asociados a trabajadores del mercado central, porque las arañas son transportadas con mercaderías que vienen desde las zonas donde viven estas arañas. Las arañas pueden meterse en el transporte de esta mercadería y ahí se produce el accidente en el contexto del mercado central. Este es un chico que había estado descargando zapallos de la provincia de Misiones, de Mendoza, termina de descargar los zapallos y se acuesta, digamos, en la caja del camión, siente un pinchazo y rápidamente se levanta. Por suerte había un compañero de él que ve una araña que se mueve y la describe como una viuda negra. Y este chico empieza con un cuadro de excitación psicomotriz en forma inmediata. Cuando ingresa al hospital estaba con priapismo, un globo vesical, y todo esto revirtió rápidamente con la administración del antiveneno. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Fundamentalmente está el antecedente de la picadura y en qué lugar ocurrió el accidente. Y el cuadro clínico, que es un cuadro clínico de neurotoxicidad. Con respecto al laboratorio, podemos encontrar algunas alteraciones que son totalmente inespecíficas, como leucocitosis, hiperglucemia. Es importante siempre hacer el monitoreo cardiológico de estos pacientes porque puede haber arritmias, puede haber disminución del QR, del QRS, puede haber una fibrilación auricular, hasta trastornos en la repolarización. Y esto puede persistir varios días después del envenenamiento, por eso son pacientes que hay que seguir controlando. El cuadro clínico del latrodectismo se clasifica en leve, moderado y grave.
Leve cuando solamente tengo dolor y no tengo casi manifestaciones neurológicas. Moderado es cuando hay alteraciones, es un cuadro leve con espasmos o contracturas musculares o calambres abdominales. Y el grave es cuando hay ya confusión, hay alucinaciones, hay un abdomen irritable, una broncoconstricción, hay arritmias o hipertensión grave o un fallo cardíaco que puede llevar a la muerte del paciente. Dentro de los diagnósticos diferenciales del latroectismo hay un montón. Ahí tienen algunos enumerados. Claramente, el gran diagnóstico diferencial cuando tenemos el abdomen irritable es todas las causas de abdomen agudo, pero también hay otros cuadros como el tétanos, la tetania, el IAM, el infarto agudo de miocardio, un cólico renal o intoxicaciones por otras sustancias como puede ser una intoxicación alimentaria o la picadura de un escorpión, entra dentro del diagnóstico diferencial. Una cosa importante con el latroectismo es que como puede producir arritmias, es fundamental garantizar el soporte cardiorrespiratorio. Es un paciente que no se va a manejar en una sala general, que hay que estar monitoreándolo y se aplica el antiveneno. Este antiveneno es el único que se puede aplicar por vía intramuscular y en el cuadro leve en general no hace falta aplicar el antiveneno, en el cuadro moderado se aplica una ampolla y en el caso grave 2 ampollas. Y es mágico porque uno aplica el antiveneno y automáticamente toda la sintomatología del paciente revierte, pero a pesar de esto siempre hay que monitorear de cerca al paciente, sobre todo si es un paciente que tiene factores de riesgo, que puede tener, ser un cardiópata o un hipertenso previo, porque claramente la acción del veneno le va a complicar esas patologías preexistentes. También, además de usar el antiveneno, se puede utilizar tratamiento sintomático para revertir las contracturas musculares que tiene el paciente y dentro del tratamiento sintomático se puede utilizar diazepam, gluconato de calcio, neostigmina o clorpromacina. Todas son medicaciones para revertir en parte los síntomas que tiene el paciente y a veces son de utilidad cuando uno no tiene rápidamente el antiveneno mientras lo está consiguiendo para poder revertir la sintomatología que tiene el paciente. Bueno, pasando por último a la otra araña de importancia médica en Argentina, tenemos la foneutria. La foneutria está como muy localizada en Argentina porque la vemos bien en la zona del NOA y del noreste. Anteriormente, esta es una araña que se ha introducido desde los países limítrofes, pero independientemente de ese lugar donde tenemos foneutria, acuérdense que los animales pueden ser transportados de un lugar al otro. Y esto es un ejemplo para que ustedes vean una mordedura de foneutria en Londres en el año 2005, esto es un artículo que salió en BBC News, de una araña que provoca un accidente por fuera del lugar donde vive. Y generalmente todas estas arañas muchas veces producen accidentes o en Ciudad de Buenos Aires o en otros lugares por fuera del área donde habitualmente habitan por transporte y está muy asociado al transporte de bananas. Por eso en aquellos contextos donde hay, ya sea desde una heladería o una verdulería, donde pueda haber bananas o para vender o para producir algo, se puede producir el accidente. Esta araña no pasa desapercibida, entonces, si bien no se captura, y a veces se captura, cuando no se captura la persona que es mordida la ve, porque es una araña de 3 a 4 centímetros de diámetro, es una araña grandota de color marrón que tiene la fórmula ocular
2 ojos adelante, 4 en el medio y 2 atrás, y que en general habita en regiones cálidas, por eso la tenemos en el NOA y en el NEA, y está entre la vegetación, pero puede ingresar tranquilamente al hogar porque es muy activa y es muy agresiva. Está la agresiva que se levanta las patas para atacar, por eso los brasileros la llaman armadeira, porque parece que se arma para atacar. El veneno de Foneutria también es parecido al veneno del Atrodectus en que es una mezcla de péptidos neurotóxicos que actúa a nivel de los canales de sodio, de potasio y de calcio, y lo que va a alterar es la transmisión sináptica a nivel de las terminaciones nerviosas motoras sensitivas del sistema nervioso autonómico. Y hay una masiva liberación de acetilcolina y de catecolaminas. Esta es la acción del veneno. Y el veneno produce un síndrome local y un síndrome general. El síndrome local se caracteriza por el dolor. El dolor es sumamente intenso. Uno puede ver tranquilamente el lugar donde clavó los quelíceros la araña, porque como es una araña grande, deja la marca de los quelíceros, y el dolor es tan intenso que muchas veces es necesario anestesiar la zona para calmar el dolor. Se suele acompañar con edema local, puede haber sudoración, eritema y parestesias. Ese es el síndrome local que produce la foneutria. Y después tenemos un síndrome general que se caracteriza por taquicardia, hipertensión, por excitación psicomotriz, puede haber vómitos, puede haber diarrea, hipertonía muscular. Una cosa importante es que los casos más graves de foneutrismo se ven en los extremos de la vida, sobre todo en los niños o los adultos mayores, pero en los niños hay que prestarle muchísima atención porque que un niño mordido por una foneutria empiece con vómitos es como lo que me está indicando que ese chico va a ir a un cuadro grave, que puede hipotensarse, puede entrar en choque o tener un edema agudo del pulmón. ¿Cómo se clasifica el foneutrismo? Se clasifica igual que el atrodectismo, en leve, moderado y grave. El leve es cuando yo tengo sintomatología local, el moderado cuando hay alguna manifestación sistémica, pero no de gravedad, y el grave, que es mucho más frecuente de ver en los niños, hay vómitos frecuentes, hay priapismo, hay hipertonía muscular, puede haber hipotensión arterial, choque y edema pulmonar agudo. Este es un chiquito que yo vi en el Instituto Butantan en Brasil, que le había mordido una foneutria. Fíjense acá, ese puntito es el lugar donde lo mordió, se veía claramente, y el gran edema que tenía en la mano, si comparamos esta mano con la otra, estaba bien edematizado. Y había venido con la araña a la consulta, porque es una araña que se puede capturar fácilmente. El diagnóstico diferencial del foneutrismo son varios, por ejemplo, la picadura de escorpión, la Atrodectus, himenóptero, un miriápodo, o intoxicación alimentaria o con estricnina o inhibidores de la colinesterasa. Pero en líneas generales esta araña se ve, entonces eso facilita el diagnóstico del accidente por la araña. El tratamiento del foneutrismo es con el antiveneno de foneutria que se produce en el Instituto Malbrán, y si el cuadro es leve no se aplica, si el cuadro es moderado se aplican 5 ampollas y si el cuadro es grave son 10 ampollas. Y también se puede hacer tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático es infiltrar el área con un anestésico para calmar el dolor. A veces no hace falta ver el antiveneno si solamente tenemos localización, un foneutrismo leve con manifestaciones locales. Entonces
a veces se infiltra y con eso es suficiente. Obviamente que hay que controlar al paciente, se pueden utilizar analgésicos y también se pueden usar compresas calientes o tibias en el lugar para calmar el dolor. Y después tenemos las medidas de prevención de estos dos accidentes. Las medidas de prevención con la Trodectus, como esta araña vive en zonas rurales y en general está muy relacionado con lo laboral, lo fundamental es ir calzado, no usar ropa que proteja el cuerpo, usar guantes para hacer todas las tareas de recolección o trabajo rural y también hay que tener cuidado con todo lo que se entra al interior del domicilio, porque a veces traigo un cargamento de leña o algo, o verduras o cualquier cosa desde el exterior y estoy ingresando con la araña. Y también precaución en todo lo que son remoción de escombros o troncos caídos en las zonas rurales. Y obviamente cuando uno mete las manos en huecos de árboles. Y con respecto a foneutria, en áreas que la foneutria viven, como por ejemplo lo que es el NOA y el NEA, todo lo que sea ponerse una prenda o ponerse un calzado hay que sacudirlo, porque estas arañas suelen entrar al domicilio, se esconden en cualquier lugar y ocurre la mordedura cuando me voy a poner la prenda. Lo mismo que sacudir las prendas, como les había dicho anteriormente con los oxoceles. En cambio, en lugares donde esta araña no tiene su hábitat habitual, como puede ser acá en la ciudad de Buenos Aires, siempre hay que tener cuidado con la manipulación y el transporte de frutas o de bananas. Ahora, las bananas vienen ya empaquetadas y con otra presentación, pero antes era frecuente que se trajeran los cachos de banana, se cortaba desde el plátano y se cargaban en el camión y así se vendían. Pero igualmente pueden venir transportadas con mercadería desde el área donde viven. Entonces, tener cuidado en la manipulación de hojas de plantas, ya sean de palmera o de plátano, y tener una inspección cuidadosa de medios de locomoción y transporte, porque a veces vienen camiones con el transporte y la araña queda, por ejemplo, o en la caja del camión o en la parte de atrás y el accidente ocurre ahí. Esos son los cuidados que hay que tener con estos dos tipos de arañas. Bueno, y esto que si bien es una campaña vieja, es importante que las personas conozcan sobre los accidentes por arañas y que sepan cómo actuar, cómo hacer prevención, pero sobre todo cómo manejarse ante un accidente con este tipo de artrópodos. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la Bueno, Susana, muchísimas. Susana, bueno, te presento.